futuro. Y hay gente y hay recursos que Dios coloca en nuestras vidas que nosotros sencillamente we dismiss them. Nosotros únicamente sencillamente le decimos, lo tomamos, lo echamos a un lado. Sencillamente porque ellos, su apariencia no es como lo que nosotros técnicamente conocemos, como lo que nosotros tradicionalmente conocemos. Pero sin embargo, cuando tenemos revelación de parte de Dios, nosotros entendemos que no hay a los ojos de Dios, mi amado. Mira, es que si nosotros llegáramos a entender que para Dios no hay grande ni pequeño, que Dios puede humillar al altivo en un segundo, como Dios puede exaltar al humilde también en un segundo. Que cuando es tu tiempo, Dios lo va a hacer, siempre y cuando tu corazón se haya mantenido en el lugar correcto, siempre y cuando tu visión profética se haya mantenido clara. Porque qué tal que estos hombres, porque esta mujer era una ramera, sencillamente no hubieran ellos deseado posar en la casa de ella, hubieran perdido la vida. Pero no solamente eso, fíjate qué es lo que dice la palabra. Y adoramos, mi Dios. Gloria a Dios. Que cuando ella ya los despidió, ellos hicieron un pacto. Y ellos le dijeron, hay dos cosas. Primero, vamos a salvar la vida de tu familia, tu padre, tu madre, únicamente si tú, esto que ha pasado aquí, si tú no lo divulgas, si esto que ha pasado aquí sencillamente se queda entre nosotros. Es un pacto. La única manera que yo tengo responsabilidad contigo, la única manera que nosotros tenemos responsabilidad contigo es si tú no revelas nada de eso. Pero fíjate algo, me voy a ir un poquito antes, porque esta mujer, la razón por la que ella había protegido a estos hombres era porque ellos venían de parte de Jehová. Y lo que ella dice en la palabra es que ya todo el pueblo había escuchado de lo que Dios había hecho. Pero antes de eso, el pueblo le había dicho algo a Josué. Antes de eso, cuando ya a Josué se le había entregado el liderazgo, cuando ya Moisés había muerto, cuando ya Dios comienza a decirle a Moisés, lo único que te pido es que te esfuerces y que seas valiente. Eso es una partecita que siempre como que ha hecho peso dentro de mí, porque Dios le dice a Moisés, bueno, que te esfuerces y que seas valiente, cuando ya Josué era un hombre esforzado y valiente. Lo único es que había algo más que iba a requerir de la vida de Josué. Había algo más que Dios sabía, que si Josué no cambiaba sus estrategias, que si Josué no cambiaba la manera en cómo él enfrentaba al enemigo, él no iba a poder conquistar toda la tierra que Dios le había prometido. Entonces el pueblo le dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo le dice, te vamos a obedecer, vamos a seguirte, vamos a estar contigo, con una condición. De que la presencia de Dios sea manifiesta, sea tangible en tu vida, que yo pueda ver que Jehová verdaderamente está contigo. Porque tú sabes que lo que pasa, mi hermano, muchas veces, que tú y yo queremos ver nuestra familia salva, tú y yo queremos ver nuestros vecinos salvos, tú y yo queremos ser líderes, queremos que nos sigan, pero la gente no está viendo a Dios en ti. La gente no está viendo al Dios que tú y yo con nuestras bocas predicamos, no lo está viendo en nuestras vidas. El pueblo le dijo, la única condición para que yo te siga, para que yo te sirva del mismo modo que lo hicimos con Moisés, lo único es que del mismo modo en que vimos la gloria de Dios, que del mismo modo en el que vimos la presencia de Dios en Moisés, que del mismo modo en que vimos en Moisés un hombre de testimonio, un hombre de valor, eso mismo es lo único que queremos ver en ti. La presencia de Dios. Hermanos, y muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios y queremos mover la gente y queremos que la gente nos siga y queremos ser líderes y queremos que nuestra familia haga y que nuestra familia, pero si no están viendo a Dios en ti, no lo pueden hacer, porque nuestro testimonio vale más que nuestras palabras.
Bendito Dios. Solamente le dice el pueblo, solamente que Dios esté contigo de la misma manera que estuvo con Moisés. Entonces fíjate, el problema era que aunque Dios había estado con Josué, Josué todavía no había tenido revelación de Dios. Todavía Josué no había presentado experimentado su primera teofanía. Todavía el único, escúchame bien, cuando Moisés estaba en el monte, dice la palabra que Josué estaba a la falda de la montaña. ¿Quién vio a Dios? Josué no. ¿Quién habló con Dios? Josué no. ¿Quién escribió las tablas? Josué no. Josué estaba ahí pasando su proceso, pasando su tiempo, pero quien vio a Dios, quien tuvo la revelación, quien tuvo la manifestación fue Moisés, no Josué. Entonces muchas veces Dios nos lleva a una etapa de nuestras vidas en las que ya tenemos hermanos que están dejando de vivir, no únicamente de las experiencias pasadas, pero también dejando de utilizar las estrategias que utilizamos en tiempos anteriores. El pueblo le dice a Josué, te vamos a servir únicamente que queremos ver la gloria de Dios en ti. Únicamente que queremos ver la presencia de Dios en ti. Únicamente que queremos ver que Dios te habla. Porque si tú dices que tú eres un líder, si tú dices que Dios te ha llamado y tú no oyes de Dios, hay algo errado. Hay un problema. Si Dios no te habla, hay un problema. Si tú no oyes la voz de Dios, hay un problema. Si tú no tienes revelación directa y fresca de parte de Dios, hay problemas. Y era ya tiempo de que Josué recibiera instrucciones directas de parte de Dios. Oh, gloria a Dios. Nosotros como pastores, tú no te imaginas todas las cosas que uno hace por anhelar y ver la iglesia crecer. Bueno, las células y que el método de fulano y que el método de fulanito y que no sé cuánto. Ajá, pero ¿qué te está diciendo Dios a ti? Porque eso se lo dijo Dios a César Castellano, eso se lo dijo Dios a Maldonado, eso se lo dijo Dios a fulanito. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Entonces muchas veces nosotros queremos escuchar tanto y recibir de aquí, recibir de allá, que no le damos tiempo y oportunidad a Dios a hablarte a tu oído, a hablarle a tu situación, a hablarle a lo que tú estás viviendo, a hablarte en tu contexto. Dios quiere hablarte en medio de tu contexto, porque mi Dios, mi Cristo, es un Dios contextual. Aunque la palabra es una, si Dios no fuera contextual, la Biblia fuera irrelevante, porque lo que funciona para ti aquí no funcionará para alguien en la India, lo que funcionará para ti aquí no funcionará para alguien en la República Dominicana. Dios se contextualiza, se va a tu situación, se va a tu lugar, se va a tu condición. Entonces no le damos la oportunidad a Dios de hablarnos en mi condición, en mi contexto, en mi situación. Entonces lo que hace Dios es que sencillamente no nos habla. Dios le habló a Josué. Josué entendió que ya él no estaba en el desierto. En el desierto Josué peleó batallas, peleó contra los amalecitas, peleó contra los filisteos. Era el general del ejército y cada batalla que peleaba la ganaba. Pero ya el pueblo no estaba en el desierto. Si Josué comenzaba a pelear con las mismas estrategias, las mismas herramientas que él lo hacía cuando estaba en el desierto, iba a fracasar. Iba a fracasar. Y muchas veces Dios nos ha sacado a nosotros, hermanos, de ya un lugar determinado en nuestras vidas, pero como no tenemos todavía revelación de parte de Dios, seguimos utilizando las mismas estrategias y no nos dan resultado. Y Dios diciendo, no es tiempo de conquistar, mira, Jericó está ahí tan cerquita, es que puedes tocar los muros. Pero Señor, ¿cómo? No puedo, porque hay una ciudad amurallada y tú estás alistando un ejército que humanamente no va a poder destruir esa muralla, porque Jericó era una ciudad tan y tan cerrada, con unas murallas tan y tan fortificadas, que hasta ese momento nunca había podido ser conquistada. Era Israel que le tocaba hacer eso, pero con estrategias humanas, con estratagemas militares, por más eficientes que fueran, no lo podía lograr. Entonces no importa cuán cerca esté la palabra de ti, no importa cuán cerca esté la promesa de ti, si tú no tienes la revelación de parte de Dios de cuáles son primero los obstáculos para tú llegar a conquistar y segundo cuáles son las estrategias para tú poder conquistar, no lo vas a poder hacer. No importa cuánta promesa haya sobre tu vida. Necesitas que Dios te hable, necesitas que Dios cambie todos esos paradigmas que usabas cuando estabas en el desierto.
Y fíjate algo que el Señor hablaba a mi vida. En el desierto. Tú sabes que hay una diferencia de cuando estamos en el desierto y cuando ya estamos a punto de conquistar, cuando ya estamos en el proceso de conquista. En el desierto, lo único que tú haces es sobrevivir. En el desierto lo único que tú haces es sobrevivir. En el desierto los ataques son muy mínimos. En el desierto lo que tú ves es soledad, lo que tú ves es prueba, lo que tú ves es dolor. Y se te permite. Escucha bien esto, se te es permitido de parte de Dios hasta cierto punto en el desierto llorar y lamentarte y quejarte y cogerte pena a ti mismo y esa autocompasión. Hasta cierto nivel es permitido eso en el desierto, porque en el desierto son pruebas que tocan tu interior, que te producen dolor, que te producen pena, que te producen que en tu propia, aún en tu carne y en tu espíritu, que tú te duelas. El viernes estaba predicando en una iglesia cercana a esta y yo le testificaba a las hermanas y les decía, hubo un tiempo en mi vida en el que el dolor emocional, espiritual el dolor era tan y tan fuerte, hermanos, que yo sentía como que me moría. Que llegó un momento en el que yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué tú no me mandas un cáncer? Mándame un cáncer, Dios, que yo pueda